Para ya terminar esta parte de las reflexiones acerca de la cultura y de la parte más conceptual, me gustaría compartir con ustedes una presentación que hice en la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo en el año 2012, en el que me invitaron para conversar acerca del tema de estudios transculturales, particularmente en psicología social. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones acerca de cómo entender el concepto de cultura y cómo esto lo podemos aplicar también en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo. Para Györde, todavía hoy en día persiste una noción esencialista al pensar el individuo como una representación en miniatura de su sociedad, de su cultura o de su continente. Nos propone que no podemos equiparar el concepto de cultura al concepto de una nacionalidad. Ustedes ya lo han visto hasta el momento que efectivamente cuando entendemos que los individuos al interior de sus comunidades también están determinados por otra serie de características. Claramente eso nos indica que no podemos ponerle el rótulo, digamos de una manera muy inequívoca, a algún grupo, a alguna comunidad, y por eso han visto que el manejo del concepto mismo es complejo. Entonces se nos propone que no es el pasaporte, no es como decir es que colombianos los son iguales a los alemanes o a los chinos, son diferentes en esto o en lo otro, no es considerar que hay un individuo miniatura que representa a su grupo social. Györde lo que propone es que es una búsqueda de sentido y no de verdades consensuadas, lo cual creo que es bastante acertado. Nos dice que en ocasiones se ha pensado erróneamente que el pasaporte es la categoría cultural, ignorando cientos de años de discursos acerca de diferencias étnicas y raciales. Se ignora además que las identidades al interior de la cultura son muchas veces conflictivas y que en un mismo grupo puede pertenecer simultáneamente a diversas culturas. La cultura es entonces un constructo intrínsecamente político e histórico, siempre incluye las estructuras de poder. Al responder, por ejemplo, las preguntas de quién posee la voz hegemónica dentro de una cultura, quién se apropia del saber, quién legitima el uso de la violencia, entre otros. Por ejemplo, las élites tienen más en común entre ellas que en relación con el resto de la población de lo que podríamos llamar su cultura. La psicología cultural se ha centrado tradicionalmente en grupos étnicos o naciones-estados, ignorando las diferencias socioeconómicas. Un poco los estudios que les acabo de mencionar, por ejemplo, cuando miramos calidad de vida entre Colombia y Alemania, ignorando, digamos, esa multitud de individuos y de cruces entre distintas dimensiones que están allí jugando un papel. Como una alternativa a eso, se ha pensado también que el concepto de clases es importante y es un concepto muy trabajado, que representa esa relación recíproca entre poder y cultura. Sin embargo, tampoco debe ser visto de una manera simplista, en la medida en que la subjetividad en el pertenecer a una clase social determinada debe ser tenida en cuenta, es decir, eso también varía en función del grupo al cual se pertenece. Finalmente debe incluirse en el análisis la coerción, donde el uso de la fuerza bruta también mantiene las culturas, claramente. La cultura entonces no es un referente objetivo susceptible de ser revelado, sino el resultado de luchas ideológicas y de sistemas de significado en choque. Por tanto, las regularidades culturales en un análisis deben estar precedidas por la idea de que son el resultado de una búsqueda de sentido y no de verdades consensuadas. En este orden de ideas, los valores culturales no deben ser reificados y tomados por experiencia, sino que deben estar situados siempre en una perspectiva histórica. En línea con lo planteado por Barth, entonces podemos proponer el uso de las preocupaciones, los concerns, como unidades de análisis, ya que proveen una suma de experiencias de vida recurrentes que las personas generalmente conocen y que pueden ser adoptados, negociados o rechazados, e incorporados de manera variable en la vida de cada día. De manera interesante, el discurso comparativo entre culturas esencializa, y en el proceso de construir al otro se establecen las identidades. Es decir, el establecer una identidad requiere la comparación con el otro, y en ese mismo sentido es fluida en la medida en que depende de quién sea ese otro en cuestión. Siempre que estamos en la construcción de qué es lo que significa ser colombiano, por ejemplo, se nos ha planteado por muchos autores que la cultura es un poco como el agua para los peces, es decir, que mientras está uno inmerso en ella no la percibe como un elemento, digamos, diferenciado.
justamente entendemos qué es ser colombiano o colombiana cuando nos movemos a compararnos con otros grupos, por ejemplo, con otras nacionalidades. Pero una de las cosas interesantes en el curso es que yo creo que hemos visto que incluso al interior de un mismo país o de una misma comunidad, pues existen muchas diferentes maneras de constituirse en grupos sociales y de establecer esa relación con el entorno y con el mundo en el que vivimos, que es lo particular para la cultura. Podría pensarse entonces una cultura dialógica, que no es estática ni atemporal, sino que se construye con base en imágenes cambiantes del otro y de nuestra relación con él. ¿Sí? La definición de Bauman de 2001 de modernidad líquida captura esta fluidez en los límites del otro y del self, y ese otro es siempre incorporado de alguna manera en el self. Es decir, para entender muy bien quién soy yo, pues debo ponerme en contraposición o en ese diálogo con el otro, y a partir de esa manera fluida, temporal y política, pues voy a finalmente entender aspectos muy centrales a mí mismo. La noción de consenso en valores compartidos y definitivos en una cultura se muestra entonces insostenible, y la cultura se piensa en concordancia con lo planteado por Barth como distributiva, lo cual quiere decir que se comparte por algunos y no por otros, y nadie puede representar la cultura en su totalidad. Por tanto, es un error pensar el estatus nacional o étnico como equivalente a una experiencia cultural para los distintos individuos. ¿Cuál es entonces la alternativa? Podría pensarse que las narrativas podrían dar cuenta de esa construcción de significados al interior de la cultura, pero más importante que eso, que la misma sea conceptualizada siempre como una variable de creación humana y no como una variable independiente. Podría plantearse entonces una investigación cultural centrada en la persona, donde no se acude a los valores culturales sino a las preocupaciones. Estudios cercanos a la experiencia podrían dar cuenta de la manera en que el poder articula la vida. Volvemos a tener la imagen, o sea, el cuadro general de lo que estamos planteando para decir este aspecto muy particular. Retomando un poco el tema del desarrollo moral y la cultura, entonces, que además es un punto que lo vimos en nuestras comunidades cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo en la adolescencia y cómo se establece este desarrollo moral como una parte de ese desarrollo global de un individuo, pero que además está obviamente íntimamente marcado por los valores que en dicha cultura pues son determinantes. Quiero traer a colación los planteamientos de Turiel y Perkins en 2004, quienes señalan que las culturas son heterogéneas en la medida en que combinan preocupaciones relacionadas con escogencias individuales, libertades y derechos. El desarrollo son construcciones de pensamiento social que incluyen tanto lo armónico como lo disruptivo, oposición, conflicto, resistencia y subversión. El desarrollo moral propiamente dicho no se constituye como la internalización de valores y estándares de nuestro grupo social o cultural, sino que desde la perspectiva de Turiel se hace como la construcción de patrones de pensamiento a través de la interacción con el ambiente y en una multitud de relaciones, en lo cual sigue el planteamiento de Piaget en 1951. El dominio de lo moral, porque para Turiel existen varios dominios en esta parte del desarrollo, incluye los juicios mutuos acerca del trato respetuoso entre las personas y se diferencia el dominio de lo convencional, por ejemplo, que es otro de los dominios, y del dominio de lo personal. Este planteamiento es contrario a lo planteado por muchos autores para quienes el origen de lo moral está en el grupo, Kohlberg y Freud, entre muchos otros. Por ejemplo, para Haidt, en 2001, también cultura o subcultura determinan el conjunto de virtudes con respecto a las cuales se juzgan el carácter y las acciones de una persona. Sin embargo, de nuevo retomando un poco a Turiel, las aventuras de Tom Sawyer ofrecen un impresionante ejemplo de cómo divergen en muchos casos la convención, que sería lo esperado, la norma social, y lo moral, ejemplificando de este modo que prácticas culturales consideradas injustas son reconocidas como tal por los miembros de un grupo y pueden llevar a juicios conflictivos al interior de una cultura. Para quien no conozca, las aventuras de Tom Sawyer son un ejemplo maravilloso de cómo ilustrar este planteamiento perfectamente. Por ponerles un ejemplo concreto, cuando Tom, en cierto momento de sus aventuras, de su vida, se decide a esconder un esclavo que estaba huyendo de sus patronos. Y ahí, digamos que se muestra un ejemplo muy bonito de cómo para Tom
un aspecto que en su situación, en su contexto era moralmente perfectamente válido, como la esclavitud, para él era moralmente incorrecto y por lo tanto aceptaba apoyar a este esclavo. Y esto era solo como para mostrarles un ejemplo de cómo estos dos dominios, que serían lo convencional y lo moral, no siempre están necesariamente de acuerdo o no siempre, digamos, conllevan ese desarrollo en la misma vía. Se ha planteado que los derechos son el ancla moral de las culturas que enfatizan el papel del individuo y que son mínimamente considerados en culturas que enfatizan el grupo y lo colectivo. Sin embargo, la evidencia señala inconsistencias en la valoración de los derechos en el mundo occidental, donde los derechos son valorados, pero no en sí mismos, sino en función del contexto en el que sean presentados. Entonces, esto absoluto de los derechos de los individuos es una cosa que incluso en un contexto que uno podría pensar relativamente homogéneo como el mundo occidental, pues vemos que tienen muchas diferencias. Del mismo modo, autores como Vican han encontrado preocupaciones relacionadas con los derechos y la libertad en el mundo no occidental. En términos de autonomía, agenciamiento y cooperación, por ejemplo, en Colombia se ha encontrado que hay una mezcla de juicios sobre obligaciones de interdependencia por una parte y de autonomía en otra. Es decir, no sería posible pensar la nuestra como una cultura colectivista y basada en la interdependencia en todo el entramado de la misma. En cambio, y dependiendo de la situación, especialmente los miembros de grupos hegemónicos hacen señalamientos importantes sobre su autonomía y capacidad de decisión. Los grupos menos favorecidos por el poder, en cambio, usan, según Turiel, mecanismos de resistencia y subversión, y señalan con claridad lo injusto de muchas situaciones sociales. El engaño aparece además como estrategia de afrontamiento de la injusticia y en algunos casos se emplea, cuando no sirve para generar ventajas a la persona misma, para prevenir un daño mayor o resistir a la injusticia. Según Turiel, el hecho de que los jóvenes mientan con mayor frecuencia en la actualidad y que existan técnicas y tecnologías que corrompen a los menores, como Internet, por ejemplo, podría estar relacionado en algunos contextos con que los jóvenes representan un grupo en posición de desventaja y que se resiste a lo considerado injusto y a los preceptos de la cultura en algunas ocasiones. Si se toma como ejemplo la honestidad, ¿cierto?, como un valor cultural en Colombia y teniendo en cuenta todo lo anteriormente planteado, la pregunta por el manejo del engaño y la mentira en nuestro país se hace evidente. Y de hecho se presenta un choque con otro valor cultural, tal vez menos explícito pero presente en muchas situaciones, y es la adaptabilidad y el sacar provecho personal de las situaciones, la mal llamada malicia indígena. Podrían verse situaciones en las que sea aceptable e incluso esperable que las personas aprovecharan una situación para sí mismas, incluso si ello implica una mentira o un engaño menor. De hecho, si la situación que se plantea involucra un desbalance de poder importante, el engaño o la mentira se hace tanto más aceptable para la persona en la situación de desventaja. Esto es, yo creo que una cosa que en nuestra vida cotidiana la podemos ver aplicada muy fácilmente y tiene, digamos, un cierto anclaje en algunas de las cosas que decimos o hacemos regularmente. Dichos como el vivo vive del bobo y ese tipo de pensamientos o planteamientos detrás ilustran muy bien este punto planteado anteriormente, donde siempre hay algo de malicia, de engaño, de posibilidad de corromper de pronto el comportamiento en una cierta situación para sacar provecho. Y si eso se da en una situación en la que de antemano había un desbalance de poder, por alguna razón, moralmente parece más justificado. Un estudio realizado en Colombia mostró que esta relativización de lo moral en función del contexto es incluso más saliente si el contexto que se plantea involucra temas de venganza y retaliación o sobrevivencia. Por ejemplo, el estudio que citamos aquí de Posada y Weinrib. En este estudio se analizó la manera en que niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado y quienes habían sido frecuentemente víctimas o testigos de actos de severa violencia analizaban situaciones de conflicto moral. Encontraron que a pesar de que para los niños y niñas los actos en cuestión, por ejemplo robar y hacer daño, son en principio moralmente incorrectos, los sujetos esperarían estos actos por parte de otros y de este modo establecían una diferencia entre el deber y el hacer.
lo cual corresponde probablemente a una expectativa de la realidad social en la que se encuentran y habla además de lo que ellos harían en situaciones similares. Al hablar específicamente de prejuicios y discriminación, se ha planteado que existe una relación estrecha entre el desarrollo del dominio moral y los procesos de grupo, en términos de normas de identidad, en el razonamiento que los niños hacen al interior y al exterior de un grupo. De esta manera se pone nuevamente en relación lo moral con las convenciones y normas de un grupo social. Adam Rutland, Melanie Killen y Dominic Abrams en 2010 proponen un modelo según el cual se integran perfectamente las nociones de que niños muy pequeños alcanzan razonamientos de equidad y justicia, proveniente de la teoría de los dominios sociales, y que desarrollan prejuicios tanto explícitos como implícitos, los cuales no desaparecen con el tiempo. Plantean que el origen de los prejuicios en la niñez está dado por un número de variables complejas, las cuales incluyen el contexto social, las relaciones con los otros y el desarrollo sociocognitivo, como nosotros también pudimos verlo en otros momentos del curso. De este modo, interactúan habilidades sociocognitivas con aspectos relacionados con el contexto intergrupal, de modo que se favorece o se debilita la aparición de los prejuicios. Se propone entonces que el método ya conocido de contacto intergrupos, habilidades de razonamiento moral, aumento de la tolerancia o el favorecimiento de identidades más inclusivas al interior de los grupos podría disminuir la presentación de prejuicios tanto explícitos como implícitos en los niños. A modo de conclusión, tal como lo planteó Turiel, es la variedad de experiencias sociales la que moldea lo moral y no necesariamente la interiorización o adherencia a las normas sociales. Los niños y adultos deben integrarse en un mundo social ambiguo tanto de cooperación y armonía como de resistencia y subversión, las cuales se desprenden de juicios morales sobre bienestar, justicia y derechos. Estos planteamientos desde el desarrollo del dominio de lo moral tienen, a mi modo de ver, importantes implicaciones en las discusiones sociales sobre temas tan álgidos en nuestro país como la corrupción, la violencia, la situación de las minorías, entre muchos otros. Si a estas reflexiones se suman aquellas relacionadas con las relaciones de poder al interior de la cultura y aquellas que hablan de la construcción de lo otro y del sí mismo como algo cambiante, fluido y contextual, podremos establecer las bases para la comprensión de nuestras preocupaciones morales en Colombia como habitantes del sur y como personas del mundo. Muchas gracias.